Pues bueno, hoy vamos a seguir con los temas que hemos estado tratando. Yo hace ratito, durante el mensaje de la mañana, que estuvo muy relajado, les digo que yo ya extraño este tipo de mensajes. ¿Hasta dónde me puedo mover, cachetón? ¿Hasta aquí? ¿Ya para allá no? O sea, no me puedo mover para allá. La maceta me das chance de aquí para allá. Ok, gracias. Les comentaba hace ratito que este tipo de mensajes en donde de verdad ustedes no se imaginan lo difícil que es predicar mensajes para gente que no está, que no estás viendo. Estar predicando para una camarita es muy complicado. Porque si de por sí es difícil predicar, si no estás viendo las reacciones de las personas, si están poniendo atención, si les está impactando o no el mensaje, es mucho más difícil predicar. Entonces, estos días hemos estado ya como que regresando a nuestro hábitat, donde nos gusta desarrollarnos, en donde podemos tener cierta interacción con ustedes. Por eso continuamos con el mismo tipo de línea que hemos estado tratando acerca de este mensaje de los últimos tiempos. Platicábamos en la mañana y es muy edificante poder venir a comentarte que la realidad es que este tema que está tan sobrevaluado, digamos, en algunos momentos incluso tan manoseado, porque tristemente yo comentaba hace rato que el tema de los últimos tiempos es uno de los temas más abundantes en cuanto a opciones que tú puedes encontrar en Internet. Tú puedes encontrar principalmente en YouTube un montón de opiniones de personas que están hablando acerca de los últimos tiempos. A mí me alerta, me alarma escuchar cómo la mayor parte de las personas habla del fin del mundo, cuando la Biblia no habla para nada del fin del mundo, como la gente lo está predicando. La Biblia habla del fin de este siglo y del comienzo de un nuevo siglo. Y no estamos hablando del siglo del calendario gregoriano que tú y yo conocemos. Estamos hablando de los tiempos que Dios ha marcado. La escatología, tú lo vas a aprender el día de hoy. La verdadera escatología, que significa el estudio de los últimos tiempos, los cuales vivimos tú y yo el día de hoy, es de verdad sumamente simple. ¿Por qué? Porque trata de dos cosas, de dos eras, de este siglo y del que viene. Dice Mateo 12, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. El que tenga dudas de la blasfemia contra el Espíritu Santo, con toda confianza acérquese de manera personal, porque hoy no podemos tratar este tema. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Dice la Biblia, ni en este siglo, ni en el venidero. Quiere decir que la Escritura nos habla de que hay dos tiempos, dos espacios, para que no nos compliquemos. Este siglo, el que comprende el tiempo entre la venida de Cristo, la primera, y la segunda venida, y el otro, que es el que se comprende después de que Cristo vuelva a venir. Así de fácil. Dice la Biblia, por concepto en el lenguaje original, comentábamos hace rato, como tú ya lo sabes, que hay que tener mucho cuidado con la lectura de la Biblia, porque la Biblia viene del arameo y del hebreo, pasado al griego en lo general y al latín. Después del latín la pasaron al alemán, Martín Lutero, y después del alemán a todos los demás idiomas. Entre tanta pasadera del lenguaje original, muchas personas se han metido ciertos conceptos, ciertas palabras que pueden causar una mala o incorrecta interpretación en general de la Biblia. Es decir, para que tú puedas estudiar la Biblia correctamente, necesitas, como ya lo sabes, tener un conocimiento de conceptos y contextos, ambas cosas.
Tienes que entender a quién se le dijo, por qué se lo dijo, cómo se lo dijo y de qué manera se lo dijo. La Biblia habla de una palabra clave que no encontrarás en el lenguaje castellano, ni en el alemán, pero del latín para atrás sí la vas a encontrar. Hoy te la quiero explicar. En 1855 el teólogo Charles Kingsley escribió sobre el significado de la palabra aión. Hasta pronunciarla es difícil. Aión, que significa siglo, edad o era. Y dijo que en las escrituras jamás esta palabra es usada para dar a entender un tiempo que termina, un tiempo sin fin. Así la vida eterna en la era o en el siglo es la era de Jesús. Te explico. El aión, para no hacernos pelotas, significa un espacio de tiempo, un periodo de tiempo o un tiempo en el espacio. Es decir, el Nuevo Testamento no habla del fin del mundo, el Nuevo Testamento habla del fin del siglo. El aión, que es una temporada. Un aión puede ser la temporada en la que tú has estado en un trabajo en específico, desde que comenzó hasta que terminó. Un aión es el tiempo de duración de tu matrimonio, si lo quieres bajar a lo natural, que no es el caso. Dice la Biblia que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Cuál siglo malo? ¿El siglo XIX? No. ¿El siglo XX? No, tampoco. Porque no estamos hablando de calendario humano, estamos hablando del calendario de Dios. Y el calendario de Dios dice que estamos viviendo en un siglo malo. ¿Cuál es el siglo malo desde que Cristo vino y ascendió? Hasta el momento en el que Cristo vuelva a venir. ¿Te fijas cómo no estamos hablando de años humanos? Estamos hablando de una etapa, de un tiempo, de un espacio que Dios está manejando. Ese es el punto por el que no entendemos los últimos tiempos. Pensamos y lo vemos, lo entendemos a través de la visión humana y lo tenemos que ver a través de los ojos de Dios. ¿Recuerdas que el domingo pasado comentamos que en 1948 Israel fue reconocida como una nación? A partir de ahí, y sumando, según el Salmo 90, versículo 10, la convicción de que Dios dice que en estos tiempos tú y yo vamos a vivir de 70 a 80 años. Tú y yo podemos entender que 1948 más 70 es 2018, pero más 80 es 2028. Hay un margen de 10 años entre el 2018 y el 2028 en donde podemos interpretar que este siglo se va a acabar. Y cuando este siglo se acabe, todo va a ser muy distinto a lo que tú y yo conocemos. La Biblia dice en Corintios que lo que para el mundo es conocimiento, para Dios es necedad. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo puedes entender que Dios gane perdiendo? Que la muerte de Cristo nos da vida a nosotros. Y que Dios, habiendo sufrido una derrota como lo pueden ver los humanos en la cruz, gracias a esa derrota, a ti y a mí, nos dio una victoria. Este tipo de conceptos no se puede entender en la mente humana tradicional. Veíamos, Cachetón, hace rato en la mañana, y comentaba que a muchas mujeres u hombres esto les va a gustar. La Biblia nos enseña que en el reino eterno, en el ámbito espiritual, porque tú y yo podemos vivir o por la sintonía, por la carretera humana, mental, natural, emocional, o podemos vivir por la carretera espiritual. Hay gente que por la carretera emocional le habla a Dios y nunca recibe ninguna respuesta, porque Dios no anda por esa sintonía, anda por la otra. Dice la Biblia que en el cielo no hay géneros, mira. Y por cielo te hablo de vida eterna, por un lugar eterno donde vamos a pasar tiempo con Dios. Ponle atención a estos detalles y de verdad que el día de hoy te vas a ir muy claro con el conocimiento de en qué momento vives. Dice Lucas 20, y Jesús les dijo:
Los hijos de este siglo, ojo, de este siglo, tiempo espiritual, de la primera venida de Cristo a la segunda, ese tiempo, se casan y son dados en matrimonio. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, no este, y la resurrección de entre los muertos, dice, ni se casan ni son dados en matrimonio. Chole, aquí es tu esposo y tu hermano. Allá nomás va a ser tu hermano, hija. Dice alguien, gloria a Dios. Porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de resurrección. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Te lo voy a explicar en la siguiente gráfica. Este siglo y aquel siglo, el que sigue, son cualitativamente distintos. Cualitativo hablo de calidad, no de cantidad. Aquí en este se casan, tú lo ves ahí en rojo, y en negro ves que allá no. Aquí vivimos en un cuerpo natural, allá vivimos o viviremos en un cuerpo resucitado, glorificado. El mismo cuerpecito, sin frío, sin calor, sin miedo, sin hambre, sin trabajo. Insisto, lo seguiré predicando. Los justos y los injustos vivimos habitando, cohabitando, relacionándonos aquí. Los hijos de Dios y los hijos de su padre el diablo vivimos juntos aquí. Pero en el otro no. En el otro, el que haya sembrado bien aquí, es el mensaje de hoy, vivirá en aquel siglo. El que no haya sembrado bien aquí, no vivirá en aquel siglo. ¿Qué te estoy dando a entender? El reino de Dios, el verdadero reino de Dios, no el que muchas personas interpretan en el Padre Nuestro cuando dices, venga a nosotros tu reino, y que estás esperando que algo te caiga de encima. El reino de Dios, el que existe hoy en tu corazón, porque Cristo es el que dirige tus motivaciones, tus expectativas. Cristo es el que te dice qué hacer y qué no hacer. El reino de Dios se divide en dos etapas, en la siembra y en la cosecha. Gracias, Flaco. Te voy a poner un ejemplo. Todos conocemos este versículo. ¿Quién recuerda de dónde proviene? ¿Quién dijo estas palabras? ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Pastora, usted no puede contestar. Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordemos, fue el mayor hombre que ha nacido de una mujer en la historia de la humanidad. Siempre te hemos enseñado en esta iglesia que es Cristo y después inmediatamente Juan. No es Moisés, no es Adán, no es Abraham, no es David, no es Esther, no es María, mucho menos. Es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el hombre más obediente que ha existido. Él no fue como Moisés que dijo, soy tartamudo, no me mandes a mí. Él no fue como Abraham que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y se llevó a la suegra, y se llevó a algunos parientes. ¿A qué no? Él no fue como David que andaba viendo muchachas desnudas bañándose en el edificio de enfrente. Tampoco. Juan no registra en la Biblia ni una sola desobediencia. El mayor hombre nacido de mujer. Ese hombre encarcelado, habiendo cumplido su labor, tuvo una duda. Dices, ¿cómo puede ser? No me eches todo a perder habiendo hecho las cosas tan bien. Juan dijo a sus discípulos, Andrés, por ejemplo, ve y pregúntale a Jesús si él es el que había de venir o vendrá otro. ¿Cómo es posible que el primo de Jesús, el mayor hombre, ese que hablaba con Dios directamente, haya dudado? ¿Por qué crees que dudó? Porque Juan no entendió el concepto de siembra y cosecha. Cuando Cristo vino a esta tierra y desarrolló su ministerio,
Juan, si lo recuerdas, le dijo, no soy yo, es él. Ni siquiera soy digno de desatar o de atar la correa de sus sandalias, de sus tenis, de sus running para correr. Ni siquiera de eso. Entonces Juan identificó que Jesús era el Cristo. ¿Por qué dudó? Porque en el concepto humano esperaban a un Mesías descendiendo del cielo con ángeles y trompetas sobre carrozas, y yo creo que soplando al pueblo romano y ¡fum!, desapareciéndolo. Juan no entendió que Juan vivía en el tiempo de la siembra, no en el tiempo de la cosecha. La siembra comenzó en el momento en que Cristo vino a esta tierra, dio su vida por nosotros, resucitó y ascendió al cielo. El momento de cosechar se va a dar cuando Cristo venga otra vez. Juan no entendió. Juan pensó que él ya había sembrado y que con Cristo iba a cosechar. No entendió que todo el proceso era solo la siembra. No sé si me estoy comunicando bien. Por eso Juan dudó. Tú y yo vivimos el día de hoy para el día de hoy, para el día de mañana, lo que voy a comer, lo que voy a ganar, por si me enfermo, por si se va, como les digo en broma, por si se queda, y cada quien entienda, etcétera, etcétera. Por si me alcanza, por si no me alcanza, para irme de vacaciones, para poder comprar, para poder hacerme para asegurar mi vejez. Ah, caray. No hemos entendido que estamos en un margen de 10 años de tiempo para que todo se acabe. Y habemos algunos que no estamos necesitados porque ya estamos preocupados por la vejez. Yo le decía a la gente de la mañana, haciendo un pequeño paréntesis, que el viernes fue un día de esos que dices, Señor, déjame saco la lotería para poder dedicarme nomás a ti, porque no alcanza el tiempo para todo lo que se ocupa hacer. El viernes, desde que empezamos el día, empezamos orando por un secuestro de una persona muy cercana. Nos continuamos orando por una persona acabada de infectar que le urgía un oxígeno. Ahora, lo que siempre estaba disponible, ahora ya se está escaseando. Continuamos con una persona que murió, con otra persona que se murió porque se fue la luz en su colonia todo el día. No lo puedo creer. Y no tuvieron electricidad para conectar el dispensador de oxígeno y se murió la persona con COVID por falta de luz. Entre conseguir equipos de oxígeno, entre orar por un secuestrado, entre todo el día estuvo así. Mi mujer por un lado con un teléfono, yo por el otro. Y dices, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿En el tiempo en el que el oxígeno es un lujo? ¿En el que abrazarse es un anhelo? ¿En el que poder andar libremente ya tengas o no tengas, te falte, te sobre, el salir libremente, el sentarte en un lugar y no estar con visión de rayos X escaneando a ver si hay un virus que no puedes ver? Entras a un centro comercial y te checan la temperatura en la entrada, y en cada tienda otra vez dices, a ver, si ya me la checaron allá afuera, no me va a subir la temperatura de aquí afuera a la tienda. Y luego me da risa porque en unas hasta ya te moriste, 30 grados de temperatura, ya me morí. 34 en otra, 36 en el otro. Ni para calibrar los termómetros somos buenos, ¿verdad? Y al final del día, una persona me dice, ¿y usted cómo está? Y ahí reaccioné y dije mal. Mi cuerpo estaba todo tenso, me dolía la cabeza, estaba enojado, estaba frustrado. La persona secuestrada en el mismo día lo regresaron muy decente. Mucho dinero de por medio, pero el mismo día. Es más, en la mañana preguntaron qué medicinas se tomaba, si tenía alguna dieta especial, porque ahora ya son más inteligentes, ya los cuidan.
Tratan de que sea rápido el asunto para no tardarse. ¿Qué derecho tiene una persona de quitarle la libertad a otra y cobrar por regresársela? Ahí está el punto. Esa persona, esas personas que secuestraron al hermano de mi amigo en estos días, ¿qué están sembrando el día de hoy en este siglo? Y la pregunta, ¿qué van a cosechar en el que sigue? En este que están cosechando y en aquel que están sembrando y en aquel que van a cosechar. ¿Van a cosechar vida? No, están cosechando, sembrando muerte para cosechar muerte. Mira, el problema de esta parábola que vas a leer en Mateo 13 no es un problema. Si tú no lo entiendes, no es que tienes un problema, es que no estás sembrando correctamente. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba en parábolas. Y él respondiendo le dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, a los que secuestraron, no tanto. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ese dinero que cobraron se les va a quitar, de verdad. Dice Jesús, por eso te hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Puedes regresar otra vez a Lucas, a lo que ya te expliqué, y verás cómo en aquel siglo en el que seguramente viene, y si no tienes esa conciencia, de verdad te insisto, estás sembrando mal. No va a haber casamiento, no va a haber dolor, no va a haber ansiedad, no va a haber temor. Bendito sea mi Señor, lo vuelvo a decir, no va a haber trabajo. Y no porque me queje del trabajo, sino porque el trabajo en esencia es un castigo. Dios nos creó para no tener que trabajar, pero por necios, burros y cabezones lo tenemos que hacer el día de hoy. Recuerda algo. Mateo 16, versículo 16. Dice que Jesús le preguntó a sus discípulos, a los que habían pasado 24 horas al día, 3 años y medio con él: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Después de que otras personas, imagínate, algunos decían, este Jesús es Elías, es Jeremías. Algunos brutos perdidos en el espacio decían que era Juan el Bautista, cuando Juan le acababan de cortar la cabeza y Jesús ya estaba. ¿Cómo podía ser Juan si ya estaba cuando estaba Juan? Pero bueno. Y Jesús les dice, bueno, aquellos no me conocen. Tú sí me conoces. Ustedes 12, ¿quién dicen que soy? Y de los 12, uno respondió. Menos del 10% de una iglesia de 200 que estamos aquí, la proporción bíblica me dice que solamente menos de 20 entienden lo siguiente. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el profeta, rey y sacerdote, resumen, el que pagó por mis pecados para que yo me pueda encontrar con Dios otra vez. Los católicos interpretan lo siguiente de esta manera. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres tú, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sobre esta roca edificaré la iglesia. Y los católicos dicen que sobre Pedro, y como no está Pedro aquí, entonces no hay iglesia. Sentido común, ya ni siquiera religión. Los cristianos religiosos dicen, no, no es sobre Pedro, yo era uno de esos. Jesús no dijo sobre ti, Pedro, dijo sobre esta roca. Tampoco, que era sobre la persona física de Jesús. Jesús estaba diciendo sobre la idea, convicción, seguridad, revelación de que yo soy el Cristo. Sobre esa idea edificaré mi iglesia. Porque si no, necesitaríamos a Pedro o a Jesús aquí para que hubiera iglesia. No es una persona, es una convicción de la función de la persona. Si yo creo que Jesús es mi Cristo, creo que mis deudas y mis errores han sido pagados y borrados,
y que hoy vuelvo a contar para Dios. Adán fue creado para hablar con Dios y para vivir como Dios decía, nada más. En algún momento yo dejé de hablar con Dios y dejé de vivir como Dios decía. Y Cristo paga por esa deuda, por esos errores, para que yo pueda volver a hacerlo, a conectarme con la fuente que me da todo. Ese es el Evangelio. Y al que cree el Evangelio, se le revela este tipo de parábolas. Revelación es entender, no la hagan de emoción. Es que yo sí tengo la revelación y tú no. No, es que tú sí la tienes y ellos no. No, ¿entiendes lo que Dios te está diciendo? Sí. ¿Cómo se nota? Porque lo vives. Monstruo en tu casa y santo en la iglesia no funciona. ¿De verdad? Pero si estás dejando de ser por convicción un monstruo en tu casa y empiezas a vivir como vives en la iglesia, estás entendiendo, tienes revelación, sabes que Jesús es tu Cristo. Así de fácil. De la misma manera vas a poder entender este rollo mareador que todos hacemos tan complicado, de que si los sellos y las trompetas y los 144,000 que sí son 12 por 12,000 o no son, y hacemos divisiones, multiplicaciones y sumas, y la neta nomás estamos dando nuestra opinión. Por eso les decimos, no vean YouTube, porque estás escuchando en lo general la opinión de personas y no te sirve la opinión de personas, necesitas la opinión de Dios. Hace rato comencé la primera sesión hablando de una manera de interpretar la Biblia que con anterioridad era muy utilizada. Hasta el nombre está complicado. Se le llamaba la teoría de los dispensacionalistas. Esta teoría estaba basada, hay Biblias, incluso el día de hoy disponibles, Biblias de estudio, que están basadas en el método dispensacionalista. Ay. Los dispensacionalistas tomaban la palabra literal, textualmente como está dicha. Y si hablaban de deleite, hablaban de sentir bonito. Deleítate en la palabra. Y hay gente que, ay, me deleité en la palabra. No, ok, está bien, pero no se trata de eso. En el gozo del Señor está mi fortaleza. Y de repente aparece un coherente que dice, ¿y eso de dónde lo saco? Y está chido decir, en el gozo del Señor está mi fortaleza. ¿Y de dónde sacó el gozo del Señor? Y ahí es donde a los cristianos religiosos nos ponen a parir chayotes, porque no sabemos qué decir. Porque no tenemos contextos ni conceptos. El dispensacionalista hablaba así. En el gozo del Señor está tu fortaleza, hermano. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Y eso qué significa? No sé, pero tú di que sí. Se oye chido. Se escucha bien. Te hace que la gente piensa que sabes aunque no sepas. En el gozo del Señor significa en los objetivos de Dios para mi vida está mi fortaleza. Esta pandemia se ve todo, pero bien complicado, pero yo confío en los objetivos de Dios para mi vida y sigo firme. Deleítate, siente bonito, no. Deleítate en la palabra significa cumple lo que diga, lo que dice la palabra, aunque no te parezca, aunque no estés de acuerdo y aunque no te guste, porque a Dios no le importa si estás de acuerdo, si te gusta o si te parece. Deleite es totalmente distinto. Gozo es totalmente distinto. Dice Lucas 5, te lo repito, mas los que son tenidos por dignos de aquel siglo, no de este, y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. Así que, ¿qué te preocupas? Oiga, Señor, una vez una señora me dijo, oiga, yo no quiero traer a mi esposo a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted dice que si es salvo va a estar en la eternidad y yo también, y yo no quiero estar con él. Yo dije, santo. Señora, lo que ate en la tierra, lo ate en el cielo, bla, bla, bla. Si no perdona aquí, no perdona allá. ¿Cómo que no le quiere compartir el evangelio a su esposo? Para que no se salve porque no lo quiere tener allá usted. ¿Qué está cosechando la señora en este tiempo? ¿Estar en el otro? No. Mira,
La segunda venida de Cristo, como lo ves aquí, es la división entre este siglo y el que viene. ¿Qué año humano? ¿Quién sabe? Oye, es que la Biblia dice que el Armagedón y el asteroide o la luna se nos va a caer encima. No es cierto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que no se va a acabar este mundo, la Biblia dice que se va a acabar este siglo. Este aión, ¿te acuerdas? Esta etapa, este bloque de tiempo. Primero viene la segunda venida, hay una resurrección de los muertos en Cristo, hay un juicio a toda la humanidad y después viene la destrucción de los astros, como lo dice la Biblia. Después viene una renovación de todo ello. Y después viene un milenio donde Satanás está atado, está encerrado, después se suelta Satanás, después viene una victoria permanente sobre Satanás y sobre la muerte. Ve todo el rollo y nosotros estamos preocupados, oye, pues si se acaba esto, a los hijos de Dios, mira, nos va a pegar un asteroidazo, pero pues, ¿qué? Vamos con Cristo. Luego viene el asteroide. Voy a dejar de trabajar, de sufrir, de sentir dolor, de tener miedo, temor, angustia, de aguantar las mañaneras. Viene el asteroide. Mi esposa predicará la semana que viene y les enseñaré el ajenjo y todo lo demás. Si no, no acabo. Mira, ¿cómo tienes que sembrar para cosechar? ¿Cómo siembras en este siglo para cosechar en el siguiente? ¿Ignorando al pastor? ¿Ignorando la palabra? ¿Ignorando los mandatos? Ora de tu Biblia, congrégate, diezma, vean por las viudas y por los huérfanos. ¿Así? No. Dice Mateo 19, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El cristiano religioso dice, 100 veces más, vieja. Ahí dice que si te abandono, Dios me va a dar 100 veces más lo que tengo. Ahí te ves. No. Dice que si en esta tierra das tu vida, en aquel siglo, en el otro siglo, recibirás espiritualmente 100 veces más. No es un negocio, no es bolsa de valores, no estamos yendo a caliente.com a apostar a un partido de fútbol. Por favor. No es apuéstale a los Pumas contra Cruz Azul que van 4-0 perdiendo, te pagó 81. No, esto es espiritual. La obediencia a la palabra de Dios que siembres en esta tierra te va a provocar 100 veces más cosecha. Lo que te cuesta trabajo en esta tierra por obedecer a Dios, se te va a regresar 100 veces más en el siguiente siglo. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar el pecado y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Vive como persinado, como religioso, como fanático, sin disfrutar nada. No, espérate. No se trata. Disfruta de las cosas que Dios te permite disfrutar dentro de la voluntad de Dios. Disfruta de la mujer que Dios te ha dado, de la mujer de tu juventud. No quieras disfrutar de todas las que se te cruzan por enfrente. Vive para estar tranquilo, para vivir bien, para ser de testimonio. No trates de enojarte o no te enojes, no te molestes porque Miguel tiene un mejor carro que tú, porque David vive en un mejor lugar que tú, porque Mariela se fue a Europa y tú no te has ido, porque Miguel tiene un matrimonio mejor que el tuyo. Eso es falta de contentamiento. Obedece la Biblia. Vive para obedecer a Dios. Invierte en este siglo para que seas exitoso en el venidero. Hay muchas personas que me dicen, ok, pastor, está bien, pero ya dígame cuándo viene Cristo, dónde viene Cristo, cómo viene Cristo. No, no soy adivino, ni intento serlo.
Te estoy dando una interpretación bíblica. Después de 1948, la nación de Israel, que es el reloj de Dios, todo se determina conforme a el pueblo de Israel, lo que vive o deja de vivir el pueblo de Israel. Después de 1948, si le sumas 70 o 80 años de vida del hombre en general, te da 2018-2028. Es una interpretación según los tiempos bíblicos de que en ese margen de tiempo viene Cristo. Va a ver, pastor, si en el 2029 no vino Cristo, va a ver cómo le va a ir. No, vaya. Yo te estoy diciendo el día de hoy, para que no te compliques, que si mañana no despiertas, esa es tu venida de Cristo, punto, y se acabó. Se te acabó tu oportunidad. Y si sembraste mal, vas a cosechar peor. Así que del día de hoy al 2028, enfócate en vivir sembrando bien. No hagas lo que Dios no quiere que hagas. Haz lo que Dios quiere que hagas que no estás haciendo. Ayer le decía esta frase a mi esposa, la escuchamos y a los dos nos sorprendió. Ser bíblico es hablar cuando la Biblia habla y callarte cuando la Biblia calla. ¿La Biblia dice cuándo viene Cristo, día, mes, año? No, yo no tengo por qué decirlo. Todos estábamos fritos en el 2012. Yo que andaba todavía en ese tiempo perdido en la religión, recuerdo que saliendo de la película del cine del 2012, le dije a mi mujer, ya ni compramos casa, ¿ya para qué? Ya se va a acabar el mundo. Yo salí bien deprimido de ahí, dije, ya se acabó, ya, ¿para qué me esfuerzo? Y no se acabó hace 9 años nada, porque el calendario maya y Nostradamus habían dicho que sí. Llegamos hasta donde la Biblia llega. No damos más pasos para no confundirnos nosotros y para no confundir a nadie. Mira, te voy a explicar cuál es este siglo. La Biblia lo dice de una manera muy clara. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los que no conocen ni viven para Dios, para que el entendimiento, la luz del Evangelio no viniera a sus vidas y no conocieran ni vivieran para Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice Lucas que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Los que no viven conforme a la palabra de Dios. No les interesa el reino eterno. Viven para hoy. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Dónde voy a ir hoy? ¿Qué vacaciones tengo este año? ¿Qué carro voy a comprar porque el que tengo ya me cansó? ¿Está mal? No. Pero eso es una consecuencia posterior después de hacer las cosas bien para Dios. ¿Tú sabes qué capacidad te ha dado Dios? ¿Tú sabes si eres un tipo o una mujer que puedes dar 2 talentos, 5 talentos o 10 talentos? En todas las áreas de tu vida, espiritual, emocional, material, económica. Hay gente que gana más que tú, sí, no te frustres por eso. Hay gente que tiene más que tú, sí, pero también acuérdate que hay gente que tiene menos que tú y que vive peor que tú. Literal. Porque tú tienes que entender qué dones te dio Dios y qué te permite hacer Dios, cuánto te permite tener, porque Él te dio dones y capacidades para hacerlo. Yo no veo a la maestra frustrada porque no tiene todo el dinero que tiene la esposa de Bill Gates o de Jeff Bezos. Nikola Tesla tenía muchísimo más dinero. La esposa de Elon Musk tiene mucho dinero. Quien sea que sea la mujer de Carlos Salinas de Gortari el día de hoy, tiene más dinero que tu mujer el día de hoy. Pero una hija de Dios no se frustra por eso, porque sabe que está sembrando para cosechar en una vida eterna y le da gracias a Dios por lo que tiene el día de hoy. Y también le da gracias a Dios por lo que ella se esfuerza el día de hoy. Hay gente que nos quejamos porque no tenemos, pero no nos esforzamos para tener más. Este siglo está en sus últimos días. Mira, nos dice Juan en su primera carta: queridos hijos, están en la hora final. Leamos la Biblia, por favor.
Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos anticristos ya han venido. Por eso nos damos cuenta de que estamos en la hora final. Dice la Biblia en 1 Corintios que la sabiduría de este siglo es insensatez y que las cosas de este mundo, lo puse ahí arriba en rojo, van desapareciendo. Yo te recomiendo dos versiones de Biblia si quieres leer una más entendible. Traducción al lenguaje actual, TLA o Biblia de las Américas. Cualquiera de esas dos Biblias te da una muy buena orientación y no le quitan ni le ponen nada a la Biblia. Mira, ¿quién está sembrando mal? Hoy te tengo que dar mucha información para al final resumírtelo de una manera muy clara, pero te tengo que dar un contexto para así no correr el riesgo de darte mi opinión. ¿Quiénes son las personas que están sembrando mal? Dice Hebreos capítulo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, tú y yo, entendiendo la Biblia, y gustaron del don celestial, cuando a Pedro se le dice, ten las llaves del reino, después de haberle dicho, sobre esta roca, sobre el Cristo, el concepto del Cristo, edificaré la iglesia, a Pedro se le dice, ten las llaves del reino. Por eso los religiosos dicen que San Pedro dice quién entra y quién no. Entonces el creer en Cristo, el entregarle mi vida y el ser obediente en este mundo no sirve de nada. Vana es nuestra fe. No es que Pedro tenga las llaves del reino de Dios. El reino de Dios es la capacidad de entender la voluntad de Dios en mi vida. Y cuando tú recibes a Cristo, te dan unas llaves, las metes a tu cabeza y en ese momento entiendes todos los misterios o conceptos del reino. Por eso entiendes hoy la Biblia, porque se te han dado las llaves del reino, porque elegiste, aceptaste y le entregaste tu vida a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Por eso dice la Biblia que los iluminados y los que gustamos del don celestial, los que fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo, gustamos de la buena palabra de Dios y de los poderes, dice, del siglo venidero. El día de hoy tú y yo ya podemos vivir lo que se siente estar en la eternidad. Cuando hay algo imposible para ti, ¿qué haces? Señor, ya hice mi parte, sigue la tuya, y confías en Dios. Cuando todo el mundo está histérico y corriendo y gritando y diciendo ya valió gorro, tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento porque confías en que hiciste lo que te tocaba y que ahora viene la parte de Dios. Si eres de los religiosos que no has sembrado y estás esperando cosechar, eso no va a pasar. Dice Hebreos, y recayeron. El peligro está para los que conocemos y nos alejamos, para los que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué dijo? Que el sacrificio de Cristo no se escupe y no se pisotea. Que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso dice. De ahí, de Hebreos 6 a Hebreos 10 te dice exactamente lo mismo. ¿Quiénes son estas personas? Entendían la Biblia, entendían el mundo espiritual, fueron guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y se alejaron. Esas son las personas que están sembrando mal y van a cosechar peor. Decía Spurgeon, triste es conocer a Cristo e irse al infierno. Más triste es haber predicado en un púlpito a Cristo y terminar yéndose al infierno. Y hay mucha gente que le ha pasado esto. ¿Qué tranquilidad debes de tener tú el día de hoy? Tú, David, tú, Axel, tú, Gaby. Que hoy somos salvos y que vamos a ser salvos. Que Cristo ya gobierna en este mundo. Oiga, no, pastor, dijo que gobierna en este mundo el príncipe de las tinieblas. Sí, pero Cristo ya gobierna en el corazón de las personas que somos obedientes a su palabra. ¿Por qué te digo que hoy eres lo que todavía no vas a hacer? ¿Por qué te digo hoy que lo que Dios ve como que no es, va a ser? Porque así como un bebé en el vientre de su madre el día de hoy no puede ser cargado, cuando el bebé de Maribel estaba en su vientre, el hilo no lo podía traer como lo trae ahorita.
Y no lo podría traer Carmen, no lo podría traer Toño, y no lo podría traer toda la iglesia como yo la trajo ahorita. Porque estaba en el vientre de su mamá. Pero ya era un bebé, ya era un ser humano. No lo podías tocar, no lo podías ver, no lo podías cargar, no le podías dar un beso. Pero ya existía. Amén. Así vivimos tú y yo hoy la vida eterna. Estamos en este siglo, no estamos en aquel. Somos como un bebé en este vientre, pero en aquel vientre es donde vamos a exponernos. Cosechemos bien aquí. Te voy a dejar este versículo para memorizar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado, pero ya somos hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Jesús se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy vengo a pedirte que no te dejes de confundir. No te dejes confundir por tantos mensajes que hay en la actualidad. El internet, la globalización nos ha permitido tener acceso a todo, pero también tenemos acceso a un montón de mentiras y a un montón de distracciones. La segunda carta a los tesalonicenses nos da una luz de estos últimos días. Dice el capítulo 2, versículo 3, nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga, dice, la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Es que ya estamos en ahorita y ya levanta. Y hay gente que está volteando hacia arriba hoy esperando a que venga Cristo. Qué pérdida de tiempo. Todavía no pasan cosas que Dios dijo que tienen que pasar y ya están volteando. Hay gente que en YouTube te dice, mira, se escucha la trompeta. Y tú dices, no sean brutos, es un efecto del viento contra la tierra, la presión atmosférica y muchas cosas y produce un sonido. Hay gente que te puede hablar y decir, y es que hay espíritus en esta casa, pastor, venga, y ahí vamos. Y se escuchan voces, y de verdad se escuchan. Si conocieran un poquito de lógica humana y de ciencia, verán que en ciertos materiales y en ciertas profundidades, la voz se guarda en las paredes y de repente se refleja, rebota, se escucha. Es como el eco, eco, eco. ¿Así? No es un espíritu que dijo eco después de que tú dijiste eco. Y hay muchas personas religiosas que viven pensando así. Mira, te voy a dar la secuencia. Después del rollo que me permitiste aventarte, de toda la base bíblica que te di, te lo voy a resumir. Primer paso, ministerio de la iniquidad. Los dispensacionalistas decían, sí, ¿qué es? No sé. Porque no se metían en conceptos y contexto. ¿Qué es el ministerio de la iniquidad? Iniquidad es ser inicuo, vivir en pecado, en resumen. Ministerio de la iniquidad. Desde que Cristo ascendió al cielo al día de hoy, no te gobierna tu presidente municipal, ni tu gobernador, ni tu presidente de la república. Ni siquiera gobierna en Estados Unidos el presidente actual, ni en Francia el primer ministro. No. A todo el mundo nos gobierna un sistema perfectamente definido que nos trata a todos como títeres y todos ahí vamos. ¿Quién dice el dólar sube, el dólar baja, el petróleo más caro, el petróleo más barato, los bitcoins, invierte en aire? Ahorita tienes cientos de millones de dólares y al día siguiente no tienes nada. ¿Quién dice todo eso? Hay un gobierno mundial que controla todo, se llama la bestia. Está en la Biblia. Sistema gubernamental y económico que nos gobierna y nos dirige a todos. Hay un grupo de personas que nos tienen así, miren, que meten un virus para que las farmacéuticas ganen más dinero, porque no estaba haciendo un negocio. Un país está en crisis, ¿qué hace? Crea una guerra, porque la guerra produce dinero, produce armas, vendes cosas, dinero, poder,
Primer punto, vivir como en los días de Noé. Se casan entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Los padres se alejan de los hijos y los hijos de los padres. Es decir, ya vivimos ahorita. Esto ya se está cumpliendo. ¿Vamos bien? Primer paso, ya vivimos en el ministerio, en el mundo de la iniquidad. Segundo paso, la apostasía. Es que hay muchos que no conocen el evangelio. No. La apostasía es alguien que conoce y que se aleja. Alguien que ya sabe y que deja de participar. Alguien que es parte del club y que abandona el club. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de la fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesús, en su misericordia, nos conceda vida eterna. Manténganse en el amor a Dios, buscando el bien de los demás antes que el mío, orando y obedeciendo, mientras espero que Dios me lleve con Él. Así de fácil. ¿Qué está pasando? Que hoy mucha gente dentro de las iglesias está yendo de las iglesias. Esta pandemia es un filtro. El que sí estaba se va a quedar. El que no estaba o ya se fue o no tarda en irse. Eso es apostasía. Segundo punto. ¿Vivimos en un mundo controlado por Satanás? Sí. Y vivimos en un mundo en donde los que estaban se están empezando a ir. Segundo punto, ya cumplido. Así es. Tercer punto, se manifiesta el hombre de pecado. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Satanás? No. Satanás no puede obrar de manera natural, no puede exponerse, no puede manipular. Lo va a hacer a través del anticristo. ¿Ya vivimos en ese ambiente de pecado? Sí. ¿La gente ya se está alejando de Dios? Sí. ¿Ya vino el anticristo? No. ¿Hay muchos llamados anticristos? Sí. ¿Hay muchos anticristos en la iglesia? La Biblia lo dice también. Pero el verdadero anticristo, que es el disparo de salida para que todo realmente se acabe, todavía no pasa. La Biblia dice que el anticristo era, no es, pero será. Era, no es, pero será. Ya vivió, no vive, pero vivirá. Dice que será un gobernante homosexual, que gusta de los hombres. Entonces, cuando veas un hombre que gobernó el mundo, que no está vivo y que de repente aparece y es homosexual y tiene el poder de gobernar, ahí está el anticristo. Cada quien interpreta lo que quiera. Algunos decimos que es Alejandro Magno, pero eso no lo dice la Biblia, es interpretación. Gobernó todo el mundo, gustaba de los hombres, vivió, ya se murió, pero va a resucitar. No es Obama, no era Trump, ya vieron que no era Trump, no es Vladimir Putin, no es Bill Gates, porque la Biblia dice que era, no es y será. Así que mientras no vean a Alejandro Magno que viene por ahí, o a quien sea el anticristo, esto no está pasando, pero está cerca de pasar. Recuerda, 2018-2028, margen de 10 años. Después del anticristo, dice la Biblia, segunda de los Tesalonicenses 9 al 12, engañará el anticristo con toda clase de mentiras a los que no quisieron. Dice que la opción va a ser para todos, pero para el que quiera. Dios no le ruega a nadie. En el tiempo del anticristo, los que no quisieron aceptar el verdadero mensaje de Jesús, el que los pudo haber salvado, porque Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe. ¿A quién? A quien no quiera. Si en tu corazón está decir, Señor, de tu camino no me muevo, tú no vas a ser engañado porque Dios lo promete. Se trata de que quieras.
Yo les decía hace rato, hay dos tipos de cristianos verdaderos. Los convenencieros como yo y los que viven para amar a Cristo y todo lo que dice Dios lo hacen por amor, no por obligación. ¿Por qué te digo como yo? Mira, tú defínete cómo eres. Hay muchos cristianos verdaderos, no estoy hablando de los que no son, estoy diciendo el cristiano verdadero. El que no nos vamos a ir del camino de Cristo porque sabemos que así nos va a ir. De loco me voy. Yo a mucha gente le he dicho, diezma, no porque yo necesite tu diezmo, de verdad que no. Quisiera vivir para el reino, sí. Hoy no puedo, ¿verdad? Podré algún día. Pero te digo que diezmes porque yo he sido un cristiano que ha diezmado, ha visto el 100 por 1 y soy un cristiano que dejó de diezmar. Y he visto cómo el 100 por 1, como la ola del mar, mira, ¡bum!, se va para atrás. Pero como tsunami, ya ves que el tsunami cuando se viene, el mar se recorre, así es el que deja de diezmar. Yo ya lo viví, por eso te lo digo, no lo hagas. Abundancia, escasez, abundancia y otra escasez. Y luego dices, a ver, no diezmaba escasez, diezmaba abundancia. Y luego no diezme y escasez otra vez. No se necesita mucho sentido común para entender que el mandato es diezmar y la bendición es obedecer. A eso me refiero. No es por estarte dando lata de que diezmes. Dios va a hacer la obra con tu dinero, con el mío o sin él. Punto. Contigo o conmigo, Dios no se detiene. Y a pesar, gracias, de nosotros. Por eso cuando venga el anticristo, tú y yo vamos a decir, mentiroso, payaso. No, mira, yo soy Jesús y vine a hacer estos milagros y sanidades, y los ciegos se van a ver, sí. Y los cojos van a caminar y los paralíticos también van a caminar y los mudos van a, sí, los sordos van a oír. Claro que sí. Satanás también hace milagros. Satanás también bendice a los que desobedecen a Dios para que sigan desobedeciendo. Fácil. Pero a los que decimos independiente, hoy soy convenenciero, la verdad. Pero ¿sabes qué? Busco, estoy enfocado, estoy entrenando en un día llegar a hacer la voluntad de Dios porque amo hacerla. Tú, mujer, que le quieres aventar a tu marido un ladrillo en la cabeza porque se lo gana, neta que se lo gana, se nota y se comprueba científicamente que se lo gana, y no lo haces por amor a Dios, ni dices, como mi esposa siempre me ha dicho, que Dios te reprenda y no yo. Ya no sé si me está chiqueando, si me está amenazando o qué me está diciendo. ¿No quieres entender? Que el Señor te reprenda y no yo. Así dile. Y mira que da frío. Dices, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que sí o que no? Mi papá de niño me decía, no estoy de acuerdo, pero haz lo que quieras. Yo me quedaba como a ver, no estás de acuerdo, pero yo hago lo que yo quiera, pero si hago lo que no estás de acuerdo me va a ir mal. Evidentemente. Así es con Dios. Dice la Biblia, en resumen, viviremos en un tiempo donde todo esté patas para arriba de cabeza. Ya. En donde la gente esté abandonando la fe en Cristo. Ya. ¿Vendrá el anticristo? Todavía no. Ahí viene, no tarda. Y después mucha gente se acabará de ir. Y al final, dice el versículo 12, Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Traducción, destruirá a Satanás y a todos los que lo siguieron. ¿Quiénes lo siguen? ¿Quiénes lo seguirán? Los que no quisieron amar el mensaje del Evangelio. Recibir a Jesús como Señor y Salvador. Todos esos van a ser destruidos. ¿Y quiénes son esos? Los que conocen la palabra y no la obedecen. Punto y se acabó. ¿Para qué tanta rimbombancia? ¿Para qué tanto levantarse el cuello con conceptos que nadie entiende? Los 7 sellos y las trompetas, y sí, ahí están. Y son interpretativos y son verdaderos. Pero la verdad es que los exponemos de tal manera que queremos quedar bien los predicadores y la gente no entiende nada.
Hay 2 siglos. Este y el que sigue, punto. ¿Cuál es este? De la ascensión de Cristo al cielo a la nueva venida de Cristo. Ese es este siglo. ¿Cuál es el que viene? 7 años de tribulación después, viene un milenio. Ese es el otro siglo. Se acabó. Y después una vida eterna. ¿Dónde estoy? Ya estás metido en el mar. Ya estás adentro. Nada de que apenas viene. No, ya está. Ya hay un sistema que domina el mundo, se llama la bestia. Ya hay gente yéndose de la iglesia, sí. Falta el anticristo que viene a engañar a los que le van a creer y después la destrucción de todo eso. Punto y se acabó ya. No más. Es que el rapto, solo el que es 100% santo. Los demás nos vamos a quedar, punto y ya, no le muevan. Es que yo me voy a agarrar de los pies de mi pastora, siempre le he dicho, Señor, que me agarre el rapto en Miami, así agarro a mis pastores y aunque sea del tobillo me cuelgo. No. 100% santos son los únicos que se van en el rapto. Los demás nos van a atacar 7 años de tribulación. La tribulación es una bendición, es un sufrimiento para ser purificados, para mantenernos reconociendo a Cristo. Y esta pandemia no es ni la uña chiquita del dedo del pie de la tribulación. Y ya nos estamos pandeando. Ahí está tu resumen. El día del Señor no ha llegado. Hay eventos que van a pasar. Hay apostasía que hay que vivir. Va a venir el anticristo. Viene la segunda venida. Y después el siglo venidero. El hombre de pecado será destruido junto con todos los que hicieron maldad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. La buena noticia depende de ti. La mala noticia depende de ti. Los que quieran. Si no puedes, Él te ayuda. Si no sabes, Él te enseña. Si no quiere, Él tampoco. Si no quieres, Él tampoco. Así es de fácil. Por eso dice Gálatas, la semilla que plantemos hoy determinará el fruto que cosecharemos mañana. Insiste, persiste, resiste y nunca te eches para atrás. Si aún no obedeces a Dios por amor, si te cuesta trabajo, no le hace. Deleítate en la palabra. Haz lo que Dios dice, aunque no te guste, aunque no te parezca, aunque no te dan ganas, aunque te dé flojera. A Dios no le importa. Lo que le importa es que lo hagas. A Dios no le importa que te equivoques, le importa lo que haces después de equivocarte. Estoy viendo pornografía y sigo viendo pornografía y vuelvo a ver pornografía y continúo con pornografía. Señor, ayúdame a quitarme esto, por favor. Tengo una relación fuera de matrimonio, pero ya la estoy dejando. Señor, dame gracia y fortaleza para no sea payaso. Literal. Estoy robando, pero mira, Señor, nomás robo esto y ya. Última, Señor. Te lo prometo. Como le digo, como decimos mi mujer y yo. Ayer me decía mi esposa que estaba atrás de mí, pero nos dividió la pared de la sala, la cocina. Y yo estaba preparando la prédica y estaba tratando de sacar una galleta de un paquete que no me dejaba. Yo me estaba peleando con el empaque de las galletas, ¿verdad? Y sonaba. Y ya nada más escucho que dice mi esposa, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás sacando, ratón? Y le digo, la última galleta de mi vida. Y a veces le digo, mi amor, ¿qué quieres? Tráeme el último pan dulce de mi vida. Ya. Y se acabó. ¿Me explico? Así hay muchos que hacemos. Muchos que vivimos así. Insiste, persiste, resiste. ¿Cuándo viene Cristo? Si la Biblia no lo dice, yo no te lo puedo decir. Sí te puedo decir que la Biblia me avisa que estoy en el tiempo en el que ya viene. Punto. Ya pasó la última tétrada, después te lo explico al que le interese. Ya pasó el último jubileo, ya te lo expliqué las semanas pasadas. Ya se está acabando el milenio del hombre y viene el milenio de Cristo. Al que tenga oídos para oír,
que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. El que se quiera seguir afanando por el trabajo, por lo que tengo, por lo que no tengo, por lo que me dan, por lo que no me dieron, chido por usted. Siga sembrando mal. No se queje de que después va a cosechar espinas. Punto. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Lo tiró adrede, lo vi. Saque la vara y dele. Hermana, faltan 2 alabanzas. Sí, por favor, venga. ¿Quieren escuchar cantar a mi mujer? Canta como los ángeles. Sembrar para vida eterna, no para este tiempo. Si tienes que trabajar, si tienes que ser excelente, si tienes que esforzarte para tener lo mejor que puedas. Pero para eso primero tienes que entender qué dones te dio Dios. Si tu punto es lo que te falta, andas perdido, perdida. Necesitas enfocarte primero en qué Dios te dio para poder hacer, qué dones te dio. Necesitas enfocarte en ver si estás obedeciendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que para los obedientes hay bendición y para los desobedientes les alcanza la maldición. Eso quiere decir que si quieres ser bendecido o bendecida, sé obediente a la palabra de Dios. Y tú no puedes obedecer lo que no conoces. El proceso está en el libro de Esdras. Conozco, vivo y enseño. Si no conozco, no puedo vivir. Si no vivo, no puedo enseñar. Así de fácil. Así que si hoy vas a dar tu diezmo, tu ofrenda, si ya diste tu diezmo, no te sientas satisfecho. El Señor nos dice que es lo mínimo que debemos dar. Pero te apuesto que siempre hay una viuda, un huérfano, alguna necesidad en tu iglesia, alguien que quiere invertir para que el reino siga creciendo. Bendecimos, Jesús. Señor, hemos escuchado tu palabra. Concéntrate, no te dejes distraer. Avívame. Dile conmigo. Bella. Una petición te traigo, Señor. Es una emoción, es una oración. Que como un pueblo te exaltemos y como hermanos te adoremos. Es un honor que te tengamos y sin reservas te sirvamos.
Escucha este clamor, manifiéstate, manifiéstate, muestra tu poder, te queremos ver, avívanos, avívanos, escucha esta oración, escucha este clamor, manifiéstate, manifiéstate, muestra tu poder, te queremos ver. Avívame, Señor, avívame. Hoy estoy aquí para darte, Señor, lo que te corresponde, pues tú eres digno. Manifiéstate, Señor, más y más en mi vida, para servirte a ti, Señor. Es un honor que te tengamos y sin reservas te sirvamos. Avívanos, avívanos, escucha esta oración, escucha este clamor, manifiéstate, manifiéstate, muestra, Señor, Muestra tu poder. te queremos ver. Avívame, dilo, avívame, escucha esta oración, escucha mi clamor, Escucha este clamor. manifiéstate, manifiéstate, muestra tu poder en mi vida, Te queremos ver. Manifiéstate, Señor, más y más al leer tu palabra, al adorarte, Señor, que te tengamos y sin reservas te sirvamos. Avívame, avívame, escucha esta oración, escucha este clamor, manifiéstate, muestra tu poder, yo te quiero ver, te queremos ver, Señor, Te queremos ver. te queremos ver a ti, Jesús. Sella esta palabra, Señor, en el corazón de mis hermanos el día de hoy. Que sea su buen espíritu, mi Señor, tu buen espíritu, recordándoles lo que han aprendido hoy. Porque el día de mañana, Señor, cuando nos presentemos delante de ti, no habrá excusa de que no se habló lo que tú dijiste aquí, Señor. Atesora, hermano, esta palabra. Que Satanás no robe lo que hoy aprendiste aquí. Que no te engañe el mundo, porque su palabra dice, es verdad. Dice su palabra en Apocalipsis, estas palabras son fieles y verdaderas.
Por eso te necesitamos más. Tú harás, Jesús, tú harás, Señor, tú harás, Señor, que tu palabra crezca al 100, mi Señor, en cada corazón. Te alabamos, mi Señor, porque tú eres soberano, Rey de reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, Señor. Coronado, Señor, siempre seas tú, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor para siempre, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú para siempre, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Exaltado seas tú, coronado seas tú, alabanzas al Cordero, digno eres, Señor. Esta misma actitud vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Amado Señor Jesucristo, sabemos que te corresponde, Dios, que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, y no queremos darte lo que a ti te corresponde con un espíritu contrito, Señor, con un espíritu que no quiere hacerlo, Señor. Queremos darlo porque tú lo mereces, Señor Jesús, porque tu reino debe expandirse, Señor Jesucristo. Queremos bendecir el fruto, Señor, el trabajo de cada uno, Dios amado. Sabemos que hasta el día de hoy tú no nos has dejado, Señor Jesús. Tú has sido bueno con nosotros, Señor.
Gracias por mostrarnos tu bondad, Señor, tu misericordia. Hoy queremos bendecir, Señor, el trabajo que tú nos das, Padre Santo. Gracias por cada bendición, Señor Jesús. Gracias por guardarnos del devorador, del hombre malo, del hombre fuerte, Señor. Te bendecimos esta tarde, poderoso Señor Jesús. Amén, Jesucristo. Amén, Señor. Pueden pasar si gustan, por favor. Mientras pasan, les recuerdo que tenemos un horario nuevo para niños. Es 8 de la noche.